Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional con un tema que nos apasiona y nos preocupa a todos en el mundo. Nadie puede decir, la economía no me importa. No, porque la economía puede beneficiar, puede ser salvadora en muchas coyunturas y situaciones, pero puede ser catastrófica para los países. La gente cree que los países no se quiebran. Claro que se quiebran. Miren cómo está Venezuela, para citar un solo caso, o lo que ha pasado en Grecia, o lo que ha ocurrido, casi que ocurre en otras naciones europeas como Portugal, tratamiento de emergencia. Y la economía de América Latina se ha desacelerado brutalmente, y la colombiana, que venía también y era como un oasis en medio del desierto del vecindario, está muy resentida y apenas creció el 1.1% en el primer trimestre del año 2016. Están por encima exclusivamente México y el Perú, pero en proceso de cuidados intensivos, Venezuela, Brasil, semejante monstruo, que se ha recuperado un poquito, pero sigue en negativo, con crecimiento negativo. Por supuesto, Chile, Argentina, que viene de una catástrofe, y así podríamos seguir enumerándoles el resto de naciones de este subcontinente. Dos prestigiosos economistas. José Roberto Acosta es abogado, es economista, es especialista en finanzas corporativas, ha sido docente en el CESA, y a mi derecha está Carlos Eduardo Sepúlveda, que también es economista, tiene una maestría en economía, tiene un doctorado PhD en Boston. Bueno, y el hombre está dedicado a la bolsa, y en la bolsa se gana y se pierde. En la bolsa se gana y se pierde. 24 años lleva aquí el amigo José Roberto Acosta. Y Carlos Eduardo está dedicado ¿a qué? Decano de Economía de la Universidad del Rosario. Decano de Economía de la Universidad del Rosario, una facultad excelente, una universidad que le ha aportado muchísimo a este país. ¿Y esto va a seguir así, doctor Acosta? Lo grave está por verse, Darío. Apenas el dato que usted mencionaba del 1,1% de crecimiento en este primer trimestre del 2017 frente al año pasado es la cuota inicial de indicadores que van a seguir mostrando deterioro. Se saca pecho con la inflación. La inflación está otra vez metiéndose 4,8, la total sin alimento está por encima del 5,20. Hay unas medidas que sigue el Banco de la República. Nosotros estamos acostumbrados en los medios de comunicación a trabajar todos los 430 bienes de la canasta familiar. El Banco de la República saca los alimentos que son estacionales, saca también otras medidas muy específicas, pero que están todavía muy lejos de ese rango del máximo 4% cuando debería ser del 3% de inflación. Y la caída de la inflación, muchos sacan pecho diciendo que es un buen dato. Pues ojo, mi opinión, es lógico que esté bajando porque muestra el enfriamiento en el que los indicadores de economía real y lo grave de economía financiera están empezando a registrar. Apenas el coletazo va a sentirse en los bolsillos de los colombianos, ya se está sintiendo en las empresas y ya se está empezando a sentir en los indicadores de los bancos, con cartera morosa creciendo, con mayores provisiones, con menores utilidades y sin ver en el futuro, que ojalá es donde nos concentremos en este programa, unos motores ni en el lado público ni en el lado privado que jalonen el crecimiento de aquí en adelante. Carlos Eduardo, ¿y así se verá, así será también o peor el segundo trimestre el crecimiento? Pues esperemos que no, pero la situación sí es preocupante. En principio, en este momento es la oportunidad para prender alarmas y buscar que tanto el gobierno, el Banco de la República, el sector real busque mecanismos conjuntos para reactivarlo. Pero el diagnóstico... la gente dice, pero si bajan la tasa de interés, ya está en el 6,25... ¿Y qué pasa? Que eso no se traduce por parte de los créditos de la banca comercial a los usuarios. Creo que apenas estamos empezando a esa disminución de tasas de interés del Banco de la República. La señal del banco es que va a continuar con una disminución de las tasas dependiendo de la fluctuación del nivel general de precios y la inflación el próximo mes. Pero a partir de eso,
hace falta que los bancos también asimilen esa disminución y aparte de disminuir tasas, aumenten cupos también y agilicen los préstamos. Pero, digamos, la gente dice, pero entonces, a ver, las tasas van a seguir bajando posiblemente dependiendo del incremento del costo de vida y eso se va a traducir paulatinamente, pero eso antes de 4 meses o 5 meses no baja el costo del dinero de Colombia para emprender nuevos proyectos productivos. ¿Y hasta dónde la reforma tributaria, la segunda, no está afectando realmente el consumo? Yo creo que sí lo ha afectado. El IVA y demás, ¿no? El primer trimestre, cuando entra en vigencia particularmente el IVA, tiene un golpe en el consumo de los colombianos, en el decrecimiento del comercio incorpora eso, de ventas al por menor lo incorpora, y eso también se mezcla con el pago de impuestos este trimestre, que claramente el bolsillo de los colombianos se golpea. Una segunda reforma tributaria, 6 en este gobierno, ¿no? 3 en este gobierno, 2012, 2014 y la del 2016. Bueno, entonces, y viene otra. Ya nos dijeron que vendría el otra. Gobierno nuevo tiene que hacer otra reforma tributaria. Sea quien sea. Sea quien sea. Definitivamente no. Además, Darío, ojo, mire lo simpático. El ministro de Hacienda dijo que la reforma tributaria era para tapar un hueco. Y es un hueco que 30 billones gasta el Estado más de lo que le ingresa. De eso tapar el huequito de 7 billones y hace 15 días saca pecho el ministro a decir que hay una adición presupuestal de 8 billones. Entonces pongámoslo sobre la mesa. Nos dice que para tapar un hueco, pero no lo tapa, sino que con la platica nueva va a aumentar el gasto público. Se contradijo totalmente el señor ministro de Hacienda. Creo que fue impreciso, por no decir que mintió al país, porque en vez de mostrar una austeridad inteligente, definitivamente nos deja colgados de un gasto público insostenible que ya no puede apalancarse con los recursos petroleros que sabemos no los vamos a volver a ver nunca más en la historia. Grave. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional para irle metiendo más el diente a una situación compleja que si no se maneja con mucha inteligencia, con mucha astucia, puede ser grave, muy grave hacia el futuro del país. No hay problemas. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Doctor José Roberto, la gente le pregunta, pero si no es con gasto público y con el decrecimiento que ha tenido la actividad de la construcción, y unas 4Gs que algunas todavía no tienen cierre financiero y otras tienen problemas de licencias ambientales y otras consultas con las comunidades, ¿de dónde va a salir la plata para activar la economía? Difícil. Es la demanda. Yo creo que el enfoque no solo de Colombia, sino del planeta entero es estimular demanda. El problema no es de oferta. Usted quiere conseguir 1 millón de zapatos, China se les tiene. Allá se le consiguen 100.000 carros, China se los tiene. Es buscar una demanda interna que fue golpeada con más impuestos en esta última reforma tributaria, que ha venido siendo golpeada con las altas tasas de interés del Banco de la República, que apenas están bajando ahora. Y lo más grave, Darío, y es que hoy el nivel de endeudamiento de hogares y de empresas es muchísimo más alto que lo observado en la precrisis de 1999, porque uno dice, bueno, crezcamos apalancándonos, endeudémonos y ahí salimos, tratamos de salir al otro lado del río a punta de crédito. El problema es que si tenemos una deuda pública que ya es del 50% del Producto Interno Bruto, saturada, violando la famosa regla fiscal, y unas familias que también ven como parte de su ingreso es para pagar créditos, y unas empresas que tampoco tienen mucho margen de maniobra ante un sistema financiero que les cierra cupos, esa sábila, ese motor, esa gasolina que es la demanda agregada, difícilmente la vamos a ver ahora. Y de afuera, que sería otra demanda, así como la demanda interna es un motor, la demanda externa podría ser la tabla de salvación. Vemos que en Estados Unidos esa recuperación no es tan sólida, que China se está enfriando y pues ni para qué hablar de Venezuela y Ecuador, que eran quienes nos daban algo de alimento en ese tipo de demanda externa. Así que no veo una locomotora, la construcción pues frenada, el tema Odebrecht, el tema de la corrupción ha definitivamente boicoteado esa cacareada locomotora. De tal suerte que... Pero no bueno, entonces están averiadas también muy gravemente heridas las otras locomotoras, porque la minera, cero locomotora, al contrario, hay muchas restricciones a la adjudicación de nuevos títulos, a la explotación por parte de aquellas compañías que ya tienen los títulos, pero han surgido consultas que no estaban previstas.
fin, demandas de muchas de esas empresas mineras que hice un momentico. Yo aquí ingresé tanto dinero y ahora no puedo explotar la mina porque las delimitaciones de los páramos, Aturbán, por ejemplo, entre ellas, lo que acaba de ocurrir en Cajamarca, en el departamento del Tolima, otra cosa parecida en Támesis, en el departamento de Antioquia, y posiblemente Jericó también, que van a prohibir de tajo ya los consejos municipales esa posibilidad de otorgar explotación minera, sobre todo de metales. Entonces, ¿cómo nos vamos a salvar si las exportaciones están frenadas? Sí, solo una cosa también quiero agregar a lo que planteaba José Roberto, y es el tema, el optimismo de la gente o el pesimismo. Esa es una de las principales fuentes de generar demanda. Si la gente es optimista, pues compra. Y acá tenemos unos indicadores realmente preocupantes. El índice de confianza del consumidor que mide Fedesarrollo lleva 15 años midiéndolo, ha sido el más bajo en todo ese periodo de medición. Entonces, sí genera un panorama bastante preocupante. Hasta ahora tenemos muy poco margen en el tema fiscal, algo de margen en la política monetaria por parte del Banco de la República, poco margen en el tema de generación de optimismo, también por la circunstancia política, la última fase... Entramos a periodo electoral. El tema electoral, entonces tampoco por ahí se da. No podemos esperar un repunte de precios del petróleo, de precios de superior a $50 el barril en promedio. Seguramente, ¿no? Estamos... Yo soy más pesimista. Yo creo que el tema siempre se ataca o se aborda el tema del petróleo con los pactos de la OPEP. O sea, por el lado de la oferta, que ellos de pronto retengan producción. Y han venido reteniendo y han dicho que lo van a mantener hasta marzo. Pero no funciona. Esperábamos que llegara a $60 con el acuerdo de la OPEP y se cae de 50. Aquí el problema es de demanda. China, que es esa gran locomotora mundial, se está enfriando. Y allá están preocupados los del Partido Comunista Central porque el nivel de endeudamiento chino es gigantesco. Hay una banca en la sombra, no solo la banca oficial, sino lo que es ese crédito extrabancario, ha inundado tanto la economía que está empezando a colapsar. Y si ese motor, esa gasolina desaparece, una caída de China sería algo catastrófico para Colombia y para el resto del mundo. Bueno, ustedes no me han hablado del costo del posconflicto, que no está metido en las cuentas. María, porque, claro, es un proceso, 10 años, 15 años han hablado también de que todo el costo se reparte en 15 años. Pero de todas maneras tienen que salir recursos, adiciones presupuestales para ir cubriendo la etapa de lo que resta de este año y lo que viene del otro. De acuerdo, yo creo que la dimensión de esa caída de ingresos, por un lado, y la dimensión de lo que se viene en gastos genera una restricción tremenda. En ingresos pasamos, por la caída de precios de petróleo, pasamos de tener 3.3% del PIB por ese lado a cero. En gastos, además, también el gobierno ha asumido el pago de parafiscales, por ejemplo, y tiene que empezar a pensar cómo inteligentemente empieza a cubrir los gastos de conflicto. Ahí hay una tarea de la nueva misión del gasto que está creando el gobierno para ver creativamente cómo reajusta, cómo redirecciona, cómo se vuelve más eficiente, pero la restricción es tremenda. Pero si no hay una generación más intensa y más creativa, como dice Carlos Eduardo, de los ingresos y los gastos están desbordados y en el límite de la responsabilidad, habiéndose volado la llamada regla fiscal de que tanto se ufanaba el presidente y también el ministro de Hacienda Cárdenas, y si no es con más reformas tributarias todavía más severas, aumentando el IVA de pronto, no creo, porque el país no aguanta, el país no aguanta. Y si van a desmontarle algunos impuestos a las empresas, al aparato productivo, precisamente para hacerlas más competitivas y atraer más inversión extranjera y nacional, que me parece difícil porque entonces se quedan sin recursos. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Bueno, mire, ahorita... Cada paro vale un riñón de la cara también. Pues... hay algo que nos está favoreciendo en estas circunstancias, y es que, a pesar de que el desplome de petróleo fue gigantesco y nos dejó un boquete, es decir, Colombia hoy tiene un déficit comercial todavía alto, llegó a ser del 6% del Producto Interno Bruto, es decir, nos estábamos comiendo 22.000 millones de dólares más de lo que producíamos. Eso es insostenible, ¿sí? Ya hoy se ha ajustado a niveles de 11.000, 12.000 millones de dólares. Y lo que ha cubierto ese hueco es que han llegado capitales golondrina.
o capitales especulativos, los famosos capitales portafolio. Entran y salen. Entran y salen. Eso es en una pantalla, eso es realmente a lo que me he dedicado muchos años de mi vida y no me siento muy orgulloso, por eso dicto clase para tratar de compensar socialmente eso. Él prefiere la academia allá en la decanatura. Sí. Entonces son capitales... Tiene cara más tranquila que la tuya. Sí. Son capitales que entran y salen a usurpar ganancias, pero que nos dan una señal, y es que el crédito a nivel global está barato. Mire, vamos a emitir bonos samuráis, que se llaman, vamos a endeudarnos en Japón en yenes y muy probablemente a tasas del 0,5, del 0,7%. Entonces sí hay acceso al crédito. Hay que quitarle el miedo al endeudamiento, es que no tenemos de otra. Yo no veo ninguna alternativa distinta que acceder a crédito externo para tratar de salir de este largo... ¿Y correr el riesgo cambiario? Toca correrlo porque es que, Darío, una moneda fuerte, como lo fue en su momento el peso, cuando llegaba a 1.800 pesos por dólar, es mortal. Hoy lo estamos padeciendo. Brasil, parte de su recesión, además del tema de corrupción, fue por un real fuerte. Se lo dijo aquí Dilma Rousseff al señor Obama en el Encuentro de las Américas. Usted está con ese artificio de bajar el dólar y debilitarlo, dañando a todo el resto del mundo, y sucedió. Así que no creo en un dólar por encima de 3.000. No les interesa a los norteamericanos eso, ni a los chinos que manipulan su moneda, que hay una guerra de monedas y se viene una guerra de monedas. Así que no hay que tenerle miedo al tema de dólar. Además, si esto se hunde, también se va a dañar el dólar. Entonces, apostemos, hay que hacer un all-in. ¿Y tenemos capacidad de endeudamiento? Nos buscan, tenemos grado de inversión, entonces yo creo que no queda de otra que jugarnos esa carta al máximo, porque aquí no hay plata y nuestros socios comerciales no nos están dando de comer. Así que toca al debe, aprovechando las bajas tasas en los mercados internacionales de capital. Bueno, pero eso es traicionar al espíritu del himno nacional, que dice deber antes que vida. Complementando a José Roberto, yo creo que también debemos tomar ventaja un poco de la situación relativa en América Latina, que es también el llamado del gobierno, de decir, vea, quizás fue un golpe muy duro, estamos en una situación compleja, pero Colombia le fue algo mejor que a nuestros vecinos, y creo que los mercados internacionales... Pero mal de muchos no es consuelo de tontos. Es que el golpe también fue fuerte, ¿no? Digamos que el choque por petróleo fue fuerte. Eso lleva a unas reflexiones de cómo nosotros estamos preparados estructuralmente, nuestro aparato productivo. Doctor Carlos Eduardo, que viene de tiempo atrás. Antes dependíamos era del café y en los últimos años empezamos a depender de los hidrocarburos. Y no nos diversificamos ni preparamos nuestro aparato productivo para poder competir con más eficacia y rentabilidad. Ya regresamos al último segmento. Vamos a hacer algo de futurología. ¿Para dónde va la economía colombiana? Ese es el gran interrogante, es la pregunta como de los $1.000 millones. A ver, doctor José Roberto, no hubo, si se quiere, mucha ligereza de parte de las autoridades económicas y financieras y monetarias, el mismo gobierno, el Ejecutivo, que tenía que estar al frente del timón, en advertir que los precios de los hidrocarburos podrían llegar a caer y habernos preparado con un fondo de estabilización, como lo hubo en una época, pero en unas cuantías robustas. Totalmente cierto. Aquí no falta remeros, aquí los colombianos somos unos duros para remar y remar y empujar y empujar. Faltó fue timonel, se le escribió, se le dijo, se le pasó por video, señor gobierno, el petróleo a $100 no va a ser para toda la vida. Y ni siquiera solo el tema de precio, la producción que llegó a 1 millón de barriles diarios, hoy está debajo de los 760 más exactamente. O menos. Y hay algo que en mi opinión sí es bastante criticable, es que a pesar de 50 años de debate económico, seguimos siendo una economía extractiva. Yo sé que usted con razón dice que se está frenando la locomotora minera. Pues yo soy de los amigos que cree que sí se debe frenar y debemos cambiar el modelo. Lo decía el señor Porter cuando vino a Colombia. Ojalá Colombia no descubra ni un solo pozo petrolero, a ver si se dedica a industrializarse. Y a la agricultura y la ganadería, donde hay una mira hacia el futuro. Sacó la cara a la agricultura en este pésimo trimestre. Fue el mayor crecimiento. Fue el mayor crecimiento. Y yo que tengo actividades en el sector agropecuario, el dolarcito a 3.000 ha favorecido a sectores, ha mejorado. Ahí se va a quedar difícil. Un rato largo. Sí, yo por encima de 3.000 vendo. Lo digo públicamente. Se descolgó cuando había pegado su trepada a los 4. Exagerado, los mercados son viscerales, son emocionales, entonces para donde va Vicente va toda la gente. Alguien dice fuego y todo el mundo sale a pesar de no ver humo. Entonces yo creo que una vez se calman los ánimos, se llega a un punto más racional y más de equilibrio que va a estar por el orden de los 3.000 pesos. Doctor Carlos Eduardo, siendo
fríos, como le toca a un decano de economía de una universidad como el Rosario, ¿usted coincide en que el dólar se va a mantener ahí, por lo menos en lo que resta del año, alrededor de 3.000? Sí, yo creo que ha tenido un comportamiento relativamente estable y no hay las variables que determinan el dólar, uno no ve movimientos muy fuertes. Los precios internacionales del petróleo tienden a mantenerse alrededor de 50, José Roberto dice un poco menos, pero también los pronósticos no los llevan más allá de $55. Hay que ver qué pasa en Estados Unidos en esa tensión entre el gasto público de Trump y prudencia de la Reserva Federal en tasas de interés. La inversión extranjera neta empieza a reaccionar. Entonces uno siente que la tasa de cambio está relativamente controlada. Su predicción acerca del crecimiento de la economía al término del 2016. Pues ahora me parece que tenemos que alinearnos al Banco de la República, que ha puesto unas alarmas y ha dicho, si seguimos así, vamos a crecer por debajo del 2, o sea, peor que en el 2016. 1.7, no creo. 1, yo creo que vamos para el 1. 1, esa es la apuesta. 1, dólar a 3.000 y la inflación se va a meter dentro del 4% como síntoma, no de que estamos muy bien, sino de que la recesión que viene es dura. Que no hay demanda. Que no hay demanda. Bueno, y digamos, la tasa de desempleo. Subiendo. Con un crecimiento del 1%, no se genera medio puesto. No, es que no es ni siquiera el crecimiento demográfico, de tal suerte que vamos a ver, ya olvidémonos de un dígito en desempleo, vamos a tener crecimientos sustanciales y podemos llegar a niveles preocupantes del 12 o 13% a la vuelta de un año. Pónganse en los zapatos de un ministro de Hacienda, lo acabamos de nombrar ministro de Hacienda, doctor Zuluaga. ¿Qué recomienda usted para tratar de mover este aparato productivo? Que la economía, de nuevo, arranque. Yo creo que hay dos caminos. El primero es algo que tímidamente está empezando a hacer el ministro de Hacienda, es un llamado a mostrar las cosas buenas y cómo Colombia salió de la crisis, es decir, buscar generar optimismo, generación de optimismo, y eso es difícil. Ya te lo cree. Ya hablamos de en qué momento estamos político, pero creo que es una labor que tiene que buscar todo el tiempo el gobierno nacional. Lo segundo es trabajar con el sector financiero también para buscar canales. Y con el sector productivo. Con el sector productivo también. Y lo tercero es buscar ser más eficiente en el gasto y también en el recaudo. Y en su caso, doctor. Bueno, lo primero que quería es retirar a la cantidad de publicistas que tiene el Ministerio de Hacienda y poner más economistas, porque es que PIPE 1, PIPE 2, Colombia repunta. Eso parece una selección de fútbol. No, eso parece unos jingles de canciones, o sea, con eso puede hacer un reggaetón. Entonces, acá dedicarnos al tema económico y en materia ya de táctica, de la mano con el empresario, es que el empresario le toca muy duro y el gasto público enfocarse no a un sistema asistencialista de entregar el pescado, sino enseñar a pescar, crear bienes públicos. Aquí se faltan carreteras, lo de siempre, un mejor sistema educativo en lo público, y si no hay capital humano con bienes públicos, definitivamente es gasto público derrochado. Suena tan fácil. Bueno, pero fórmulas hay, recetas se han replicado en muchos otros países. Doctor Jorge Roberto, muy amable. A usted, Darío, muchas gracias. Gracias por la invitación. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puedes escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Y allí podrá acceder a nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.